Buenos días, mis estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, que hayan tenido una linda semana, un buen fin de semana. Vamos a continuar viendo con lo que quedó pendiente, ¿sí? Anteriormente ya habíamos visto acerca de la física moderna. Hoy vamos a ver acerca de lo que es la radiación térmica de un cuerpo negro, ¿sí? Déjenme les comparto para dar inicio. Perfecto. Entonces tenemos la radiación térmica de un cuerpo negro. Hablamos del siglo XIX que aparecieron algunos fenómenos físicos experimentales que pusieron en duda las leyes clásicas, aplicando a la interacción entre la radiación electromagnética y también la materia, ¿sí? Estos tres fenómenos fueron claves para el desarrollo de la denominada revolución cuántica: la radiación térmica del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y lo que son los espectros atómicos, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de estas tres claves, digámoslo así, tres fenómenos de lo que es la radiación térmica del cuerpo negro, ¿sí? Tenemos la radiación térmica del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y tenemos lo que son los espectros atómicos, ¿sí? Perfecto. Nos dice, ¿han observado cómo cambia el color de barra de hierro al ser calentada? Al principio solo emite la radiación infrarroja, que nos vemos después empieza a emitir luz roja y a temperaturas superiores. Presenta color blanco e incluso color azuleado, ¿sí? Es decir, lo que tenemos de esta manera, ¿sí? El aumento de energía, cómo es lo que se va y de qué depende, ¿sí? Nos dice la energía fotoelectromagnética que emite un cuerpo debido a las temperaturas se denomina radiación térmica, ¿sí? Es decir, la radiación térmica está tanto como en la temperatura como con la composición de los cuerpos, ¿sí? Es decir, vamos a tener un aumento de energía cuando hay unos rayos X, rayos Y, los ultravioletas, cuando es infrarrojo, cuando hay microondas, ondas de radio cortas, ondas de TV, ondas de FM, ondas de radios largas, entre otras, ¿sí? En lo visible podemos decir lo que se va de esta manera, ¿sí? Es decir, va a ir cambiando de colores. Nos dice que, sin embargo, un conjunto de cuerpos cuya radiación térmica solo depende de su temperatura se denominan cuerpos negros y su radiación presenta los siguientes caracteres, ¿sí? Es decir, la potencia total sería P emitida por la temperatura T por una superficie S, que cumple la ley de Stefan-Boltzmann, ¿sí? Es decir, tenemos como la potencia va a ser igual a la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura elevada al cuadrado y todo eso por la superficie, ¿sí? Entonces tenemos que, esto sería en cuanto a la potencia, ¿sí? Cómo encontrar la potencia total. También tenemos lo que es la longitud de la onda máxima, para la que se produce mayor emisión. La energía es inversamente proporcional a la temperatura T, según la ley de desplazamiento Wiens. Es decir, vamos a tener la longitud máxima por la temperatura va a ser igual a 2,897555 punto por 10 elevado a la menos 3 metros por K, ¿sí? Es decir, la energía emitida por metro cuadrado y por segundo va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener la máxima, ¿sí? Dependiendo en qué estado se encuentra.
Dice, la potencia emitida por el cuerpo negro es proporcional al área debajo la curva, ¿sí? Entonces también podemos decir si un cuerpo absorbe toda la radiación que llega, tiene las características de un cuerpo negro. Por ello, una cavidad con un pequeño orificio de una pared y una pared exterior pintada de negro actúa como un cuerpo negro. Cualquier radiación entra, rebota hasta ser absorbida, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la hipótesis de Planck, ¿sí? Estos son, digámoslo así, dos físicos que desde el principio de los años 1900, tanto el físico Lord como el físico James, utilizaron los principios de la electromagnética y lo que es la termodinámica clásica para describir la radiación de un cuerpo negro, ¿sí? Es decir, estos dos científicos, tanto Lord Jones y el señor James Jeans, que nos dice que hicieron que utilizaron los principios de la electromagnética y de la termodinámica, ¿sí? Para poder describir acerca de la radiación del cuerpo negro. Obtuvieron una expresión matemática, la ley de Rayleigh-Jeans. La energía de la radiación disminuye al aumentar la longitud de la onda, pero aumenta indefinidamente al disminuir esta. Entonces, esto fue lo que obtuvieron acerca de la expresión de este físico Rayleigh, ¿sí? Ahora nos dice que según los resultados que encontraron de este físico, ¿qué es lo que hicieron? La energía tiende a cero para las longitudes de ondas muy pequeñas, como correspondiente las ultravioletas. Entonces, ¿qué decimos? Que al final del año, el físico alemán Max Planck formuló la siguiente hipótesis como un punto para intentar explicar la radiación de un cuerpo negro, ¿sí? Es decir, aquí entra la hipótesis de este físico alemán, ¿sí? Que nos dice que los átomos que emite la radiación se comportan como auxiliadores armónicos. También nos dice que cada auxiliador observe o emite energía para la radiación de cantidades proporcional a su frecuencia de oscilación, ¿sí? Entonces nos dice que la energía total emitida o absorbida por cada oscilador atómico solo puede tener un número entero en proporciones de energía, ¿sí? Eso es lo que nos dice la hipótesis. Ahora, para poder entender mejor esta hipótesis, vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice. Un átomo de una masa 1,99 por 10 elevado a la menos 26 kilogramos oscila linealmente con una frecuencia propia de 4,84 por 10 elevado a la 14 Hz, ¿sí? Vamos a ver cómo literal nos dice. A. ¿Cuál es el valor de un cuanto de energía del oscilador? Y B. ¿Cuál es la amplitud máxima que adquiere con 20 cuantos de energía? Entonces, tenemos como datos que la masa equivale a 1,99 por 10. ¿Sí? Tenemos que la frecuencia es de 8,84. Que nos dice que debemos encontrar la energía en cuanto a la oscilación
vamos a tener que utilizar la fórmula para encontrar la energía, ¿sí? Entonces tenemos que equivale a, vamos a coger este datito de aquí, que cuánto equivale la oscilación, ¿sí? A 6,625. Vamos a tomar 6,2 o 625 que va a multiplicar a 4,84, ¿sí? Y tenemos como resultado que equivale a 3,21 por 10 elevado a la menos 19 julio, ¿sí? Es decir, la energía que, el valor de cuánto de la energía de osciladores es de 3,21. Ahora nos dice que calculemos que la energía de 20, ¿cuánto? Y la frecuencia angular para hallar la amplitud máxima, ¿sí? Es decir, vamos a tener como energía de 20, ¿sí? Esto equivale a 20,6.25 por 10 elevado a la menos 34. Todo eso por, nuevamente, 8, perdón, 4,84, ¿sí? Una vez que hacemos la multiplicación, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Tenemos que equivale a 6,41, ¿sí? Por 10 elevado a la menos 18. Ahora nos dice que debemos encontrar la frecuencia angular para hallar la amplitud, ¿sí? Para ello vamos a utilizar esta siguiente fórmula. Como ya se vio en las clases anteriores, ¿sí? Vimos la fórmula que era a igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ir reemplazando los datos. Una vez que reemplazamos los datos, entonces decimos que la frecuencia ha sido igual a 8,35 pm, ¿sí? Esa ha sido la frecuencia o la amplitud máxima que debe realizar esta masa de un átomo, ¿sí? Vamos a ver lo que es el fotoeléctrico. ¿Qué nos dice del fotoeléctrico? Que igual que el anterior, a finales del siglo XIX, hay un alemán, Hertz, fue quien efectuó experimentos que confirmaron la existencia de espectros electromagnéticos, ¿sí? En este transcurso de estos experimentos se observó un efecto que sería utilizado posteriormente por Albert Einstein, ¿sí? Para contradecir aspectos de la teoría de la electromagnética clásica. Entonces llegaron a la conclusión que este fenómeno lo van a denominar como efecto fotoeléctrico, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Vamos a ver. Características de las ondas electromagnéticas. Tenemos como una característica que nos dice que los electrones emitidos al iluminar un cátodo originan una corriente eléctrica de intensidad, ¿sí? Y al chocar con el ánodo. La intensidad medida es, por lo tanto, proporcional al número de electrones arrancados. Y el número de electrones que alcanza el ánodo se mide por la corriente que circula por el amperímetro, ¿sí? El trabajo, que obviamente es denominado por la W, dice que es necesario para alcanzar el electrón de un metal, ¿sí? Entonces va a ser como fórmula, trabajo va a ser igual a H por F, ¿sí? B tenemos otra propiedad, otra característica que nos dice si el ánodo es positivo, va a atraer lo que son los electrones, ¿sí? Y nos dice si el ánodo, a ver, ¿qué me le señalo? Si el ánodo es positivo, va a atraer electrones. Y cuando el ánodo es negativo, los electrones serán repelidos
y solo llegan a aquellos que tengan energía energética, ¿sí? Inicial para vencer el potencial de reproducción. ¿Qué nos dice también? Eso sería lo que son las características de las ondas electromagnéticas. Nos dice también que existen tres hechos de un experimento que no pueden explicarse mediante la teoría de la electromagnética. Vamos a ver cuáles son los tres hechos. El primer hecho nos dice que la emisión tiene lugar solo si la frecuencia de la radiación supera una frecuencia mínima por cada meter llamado frecuencia umbral, ¿sí? Ese sería lo que es el primer experimento, primer hecho, ¿sí? La segunda nos dice que si la frecuencia de la luz incide es mayor que la frecuencia umbral, el número de electrones emitidos proporcional a la intensidad de la radiación incidente. Sin embargo, su energía cinética MARO es independiente a la intensidad de la luz, ¿sí? Lo cual no tiene explicación. Ahora, como último hecho, nos dice que nunca se ha podido medir un tiempo de retraso entre la iluminación del metal y la emisión de los fotoelectrones. Sin embargo, según la teoría clásica, si la intensidad de la luz es muy débil, debe existir un tiempo de retraso entre el instante en la que la luz incide sobre la superficie metálica de la emisión de los fotoelectrones, ¿sí? Eso sería en sí lo que es las teorías o los experimentos. Vamos a ver cuál fue la teoría que sacó Albert Einstein, ¿sí? ¿Qué nos dice Albert Einstein? Nos dice que él se basó en la hipótesis de Planck, ¿sí? Que únicamente está cuantizada en la energía emitida o absorbida por los osciladores, ¿sí? En cambio, según Einstein, toda la energía emitida por una fuente radiante está cuantizada en paquetes que se denominan fotones, ¿sí? Es decir, que para Einstein la teoría de Planck no le da todo lo contrario, ¿sí? Es decir, que en la teoría de Planck nos dice que está únicamente cuantizada la energía al ser emitida o absorbida por los auxiliadores. Pero, ¿qué es lo que nos dice Einstein? Nos dice que la energía emitida por una fuente radiante sí está cuantizada en paquetes, que le denomina como fotones, ¿sí? Le da todo lo contrario a lo que dijo Planck. Entonces, ¿qué nos dice? Que la cantidad de energía de cada fotón se relaciona con la frecuencia mediante la expresión. Es decir, nos quedaría como la energía igual al fotón por la frecuencia, ¿sí? Eso tendríamos como una fórmula pequeña. Nos dice que un fotón es absorbido completamente por un fotoelectrón. La energía cinética del fotoelectrón es. Entonces tenemos que la energía cinética va a ser igual a el fotón con la frecuencia menos el trabajo, ¿sí? Nos dice también que el electrón está más débil alcanzando escapar a una energía cinética máximo entre una determinada expresión de ecuaciones fotoeléctricas.
Para lo que es la teoría de Einstein, nos dice que un fotón es absorbido completamente por un fotoelectrón, ¿sí? La energía cinética del fotoelectrón es la energía máxima va a ser igual a cero. El fotón deberá aportar como mínimo de una energía el trabajo, ¿sí? Eso nos dice que nos ayuda a duplicar la intensidad de la luz, se duplica el número de fotones y por lo tanto la intensidad de la corriente, ¿sí? Eso sería lo que es la teoría de Einstein. También nos da lo que son las características de los fotones y el efecto cómputo, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? Una de las características que nos da Einstein es que aunque el experimento de Millikan corrobora la hipótesis de Einstein, la conformación definitiva de la existencia de fotones y le dio el físico norteamericano Compton, ¿sí? Al analizar eh, la teoría o teóricamente, el efecto que conlleva su nombre. En el año, me le señalo, 1932, Compton hizo incidir un haz de rayo X de longitud de la onda L sobre una lámina de grafito y observó que la radiación dispersada tenía dos longitudes de onda. ¿Sí? También nos dice que para poder explicar ciertos hechos, ¿qué es lo que hizo Compton? Lo que hizo fue o consideró que la radiación electromagnética como un conjunto de partículas relativistas, ¿sí? En fotones, cada una de ellas con una masa en reposo nula o con energía y con momentos lineales. El efecto Compton confirma tanto una validez de la mecánica relativista como la existencia de los fotones, ¿sí? Es decir, de esta manera. Vamos a tener el fotón de antes y cómo nos va a quedar con el electrón, ¿sí? Esto sería el antes. Tenemos el fotón y tenemos el electrón. ¿Y qué pasa después? Tenemos que el fotón está por un lado, ¿sí? En un ángulo de un cierto grado y también el electrón está por el otro lado, ¿sí? Es decir, el fotón incidente de la longitud de la onda y la energía choca con el electrón de reposo. El fotón emergente tiene una longitud de ondas mayor, lo que equivale a una energía menor, pues ha entregado por parte de esa energía original al electrón a que ahora se mueva con su velocidad, ¿sí? Este sería un claro ejemplo de cómo se dispersan lo que son los electrones, ¿sí? Según la teoría. Esa, mis estimados, ha sido la clase de esta semana. La próxima semana estaremos viendo lo que son los espectros electrónicos, ¿sí? Esto, mis estimados, ha sido la clase de hoy. Cuídense mucho y nos estaremos viendo ya la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos la próxima.